Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 365 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Sí, exactamente, capítulo 365. Es decir, que ya tengo un podcast para cada día del año. Bueno, este año no, que tiene un día más, pero ya me entiendes. Y hoy toca hacer un podcast un poco diferente. Hoy toca hacer un poco de echar un poco la vista atrás y hacer balance de todo lo que ha sido 2023 y plantearme mis objetivos o comentar mis objetivos de cara a 2024. Especialmente los temas relacionados más con finanzas personales y con quiero ser rico. En primer lugar voy a hacer una pequeña primera impresión pensando solo en mi situación actual y cómo pienso que fue el año, sin tener en cuenta lo que había planteado a principio de año ni nada de eso. Bueno, pues la primera impresión es que 2023 para mí fue un año muy intenso. No quiero ponerle ningún adjetivo, ningún calificativo, pero bueno, fue un año muy intenso. En primer lugar, tuve dos cambios de trabajo. Primero me fui de un trabajo después de más de 15 años y para el trabajo al que fui pues me acabaron despidiendo. Bueno, la cosa no fue muy bien. Estuve en torno a una semana en el paro o parado mejor dicho, que casi fueron unas pequeñas vacaciones si no fuera por otras circunstancias externas, pero bueno. Y luego ya empecé en el trabajo que tengo actualmente, que es, bueno, algo diferente, algo, pues, un poco diferente a todo lo que había hecho antes. De hecho, bueno, de esto te voy a comentar ahora. Un aspecto muy importante que quiero destacar es que a finales de 2022 tuve una pequeña consultoría, contraté a un pequeño consultor de carrera profesional, algo muy especializado en el nicho, en el sector en el que trabajo o en una parte del sector en el que trabajo y pude reorganizar, reorientar un poco mi carrera profesional. Tengo que decir que fue una de las mejores inversiones que he hecho nunca y me sirvió un poco eso para reorientarme, para posicionarme un poco mejor y para enfocarme un poco más en un nicho que tiene mucha más demanda y por tanto pues también puedes conseguir un ingreso un poco más alto y todas estas cosas, lo cual es muy importante siempre pensarlo. ¿Cómo puedo aumentar el nivel de ingresos? Y a veces este cambio pasa por cambiar de trabajo. Creo que no debería ser así, pero en muchos casos para mejorar tienes que cambiar. Y lo más importante de todo es que tengo muchísima más seguridad. Antes estaba más nervioso, estaba más preocupado por el futuro profesional, por si me despiden y no acabo encontrando trabajo. Pues hoy eso no me ocurre, tengo muchísima más seguridad. No encontraré un buen trabajo, no encontraré el trabajo de mis sueños, un trabajo que me apasione, puede ser, pero por lo menos ya sé que esa parte a día de hoy, tal como están las cosas, la tengo más que cubierta, lo cual es un tema menos de que preocuparse. A nivel global, a lo largo del año, con estos cambios profesionales, pues tengo que decir que mis condiciones en cada cambio fueron mejorando un poquito. Fueron un cambio de condiciones muy poco significativas. Condiciones me refiero a salario, desplazamiento, carga mental, pero en cada uno de estos pude mejorar prácticamente en estos tres aspectos, lo cual hace que pequeños cambios al final sumen un mucho. La parte negativa, pues la familia sí ha sufrido un poco por este cambio de rutinas, especialmente ahora que tengo un trabajo con unos horarios un poco diferentes, un poco especiales. Pero también tengo que decir que estamos muchísimo mejor que hace un año. Lo cierto es que las condiciones son un poco mejores en todos los aspectos y esto pues nos ha ayudado mucho más como familia. Resumiendo un poco, 2023 fue un año muy intenso a nivel profesional, pues estoy muchísimo mejor. A nivel familiar, bueno, hubo cambios y yo creo que estamos mejor, pero bueno, con sus pros y sus contras. Luego, haciendo un segundo análisis de 2023, ya pensando en lo que había planteado hace un año, especialmente en el podcast que he grabado hace un año, en el podcast que se publicó creo que fue el día 6 de enero, he estado un poco revisando los planes que tenía, lo que tenía pensado hacer, y lo cierto es que en 2022 había terminado muy quemado, estaba muy cansado. Y me había planteado un 2023 de recuperación, de hacer cambios en mi vida para intentar, pues, conseguir equilibrar un poco mi vida, llevar una vida un poco más equilibrada. He estado trabajando en ello, pues el tema del trabajo ya te he comentado. Creo que los cambios han sido muy positivos. La parte un poco negativa es que trabajo por proyectos, el proyecto en el que estoy ahora pues está bastante bien. Cuando se acabe este proyecto sobre finales de primavera, pues bueno, ya se verá un poco lo que venga. También tengo una vida más activa, menos sedentaria, un poco más de ejercicio, un poco más de deporte. No lo suficiente, pero
Bueno, bastante más. La alimentación también he mejorado un poco. Sumando una cosa más la otra, pues he perdido algo de peso. Bueno, bastante peso. También es cierto que este último mes, alimentación, deporte y todo eso, pues digamos que no lo he hecho tan bien. Pero en general, pues todo ok. Trabajo ok, actividad física, alimentación, bueno, un poco tema de salud, pues también en ese aspecto he trabajado bastante en ello y bueno, puedo poner un check de que sí lo he cumplido. También tengo que destacar que he tenido nuevas ideas, nuevas iniciativas, he estado un poco más creativo, más imaginativo. A nivel global, yo no diría que estoy al 100%, pero sí al 95%. Al final, que creo que sí que me he recuperado muchísimo, que el año ha ido de menos a más, que ha tenido cosas muy positivas. Fue un año, como he dicho al principio, muy intenso y dentro de unos años, cuando eche la vista atrás, pues igual no me acuerdo qué hice en 2021 o qué hice en 2018, pero seguramente me acuerde de los cambios que hubo en mi vida en 2023. Te decía que este último mes no había cuidado tanto la alimentación y el deporte. Bueno, he estado de vacaciones, bueno, vacaciones en casa un poco imprevistas, vacaciones un poco forzadas de estas que o pillas las vacaciones o las pierdes y el proyecto también se va a parar unas semanas y al final pues nada, tuve que pillar unas vacaciones, lo que me ha venido también bien para descansar, no tan bien para otras cosas. Pero también tengo que reconocer que siempre el último trimestre del año me cuesta mucho más. No sé, me saturo más, estoy mucho más cansado. No sé si es un tema estacional de que pues los días son más pequeños, hace más frío y estas cosas, o es que tengo más trabajo, pero bueno, este año la verdad es que fue uno de los mejores años en este aspecto. He terminado el año muchísimo mejor que los últimos 10 años. Bueno, esto ya un poco temas más personales. Vamos a ver un poco datos de Quiero ser rico, un poco algunos números. Este año simplemente he publicado 39 podcasts. Yo creo que podía haber hecho más, pero es cierto que el primer trimestre no hubo podcast. Estaba un poco con la situación de cambio de trabajo, bastante estrés. Bueno, la cosa era bastante complicada. Así que al final yo creo que ha sido un buen número. De los 39 podcasts, uno fue una entrevista que fue un desastre, tuve problemas para cuadrar la agenda, tuvimos problemas para grabar, hubo problemas durante la entrevista en la que no podía hacer preguntas, que se hizo un poco, bueno, un desastre de entrevista. Al final también estaba un poco nervioso, tengo que reconocerlo, y cuando estas cosas empiezan a pasar, empiezan a salir mal las cosas, pues es peor todavía. Yo lo hice fatal, la entrevista, bueno, salió más o menos. La academia, la membresía, he publicado una clase nueva casi todas las semanas. Tengo que reconocer que he fallado algunas semanas, no demasiadas, pero unas 5 o 6 semanas sí que no hubo clase, lo cual sí me fastidió muchísimo. He publicado 2 cursos completos, el curso de Mystery Shopper y el curso de Preparando la jubilación anticipada, dando un poco esa visión de poder retirarte joven, consejos y trucos para hacerlo, qué cosas debes tener en cuenta, qué cosas son importantes si piensas retirarte joven antes de antes de los 65, antes de los 50, antes incluso de los 40, pues cosas que debes tener en cuenta. Y el último curso, que todavía no he terminado de publicarlo, es el curso de Masterclass de ingresos pasivos. Hay publicadas 19 clases y seguramente vengan otras 16 clases más, creo, hasta la 35 creo que más o menos es lo que tengo planeado. Bueno, pues como te he dicho, me gustaría haber publicado más, pero se hizo bastante complicado, especialmente en la primera parte del año. También reconozco que el podcast fue evolucionando a lo largo del 2023, he ido haciendo cambios. Un cambio que quiero destacar es que los podcasts cada vez han sido o han estado más enfocados en cada capítulo, he ido más enfocando el tema. Sé que algún capítulo ha sido un poco más flojo, que la temática no daba tanto de sí, pero también creo que he ido aprendiendo un poco de los errores que he ido cometiendo este año. He simplificado bastante el tema de creación de podcast, el tema de la temática, le he dado un enfoque diferente, he intentado simplificar cosas, pero también he intentado mantener la calidad, mejorar un poco los contenidos y bueno, eso, en primer lugar, que yo creo que están mucho más enfocados los podcasts actualmente. También he mejorado muchísimo la gestión interna de todo lo que es Quiero ser rico. Con esto me refiero a que le he dado un toque un poco más profesional. El podcast, pues cada podcast intenta responder a alguna pregunta o alguna duda que me llega por correo, algún comentario en el podcast, algún comentario en YouTube, algún comentario en la web,
Cada podcast intenta dar respuesta a una de esas preguntas. También le estoy dando un enfoque, un toque de SEO, de posicionamiento, de intentar que cada podcast responda a una de estas preguntas más con un enfoque más técnico. Y luego también estoy haciendo un análisis más profundo con los datos de podcast a podcast, con cada podcast, mirando pues eso, los datos de cada uno de los podcasts publicados, las tendencias. Y esto antes lo hacía de una forma, vamos a decir, muy dispersa, lo hacía sin una periodicidad establecida, lo hacía pues de cada vez de una forma diferente, cada vez miraba, bueno, pues un poco lo que le cuadraba y ahora lo estoy haciendo de una forma mucho más sistemática, siempre lo mismo, los mismos plazos, los mismos periodos, los mismos parámetros, vamos, que es un poco más profesional en ese aspecto. He mejorado también en la agilidad de creación del podcast, cada vez el proceso pues lo tengo más sistematizado, más automatizado en cierta medida y bueno, me ha dado un poco más de fluidez. Luego te cuento algún dato numérico del podcast y estas cosas. Este año, sin duda, una de las palabras más repetidas fue inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues también ha llegado a Quiero Ser Rico. Tengo un pequeño chatbot, tengo un pequeño chat asistido por inteligencia artificial en Quiero Ser Rico, lo he implementado, bueno, es algo muy sencillo, todavía no lo tengo depurado, no lo tengo bien pulido, pero bueno, le puedes hacer algunas preguntas de finanzas personales y suele dar respuestas bastante coherentes. A nivel del podcast también estoy utilizando un poco la inteligencia artificial. Bueno, te he dicho antes un poco cómo elegí el tema de preguntas que me voy encontrando, que voy recibiendo. Sobre ese tema, sobre esa pregunta, intento hacer la escaleta con inteligencia artificial. La escaleta del podcast la suele hacer una inteligencia artificial, por lo menos la primera versión, el primer borrador. También le pido ayuda a algún programa de inteligencia artificial que me ayude con algún concepto o que me busque algún ejemplo. Y luego a partir de eso, de ese material, yo preparo el podcast de forma ya más manual. Es decir, que para Quiero Ser Rico actualmente la inteligencia artificial es como un asistente que me ayuda a preparar documentación, a buscar información, luego yo la voy preparando, la voy elaborando un poco más, le voy dando un toque un poco más personal. Esto es como estoy funcionando a día de hoy y creo que con esto me ha permitido ser un poco más ágil, tener un poco más de enfoque e incluso dar un poco más de profundidad en algún tema. Sé que han sido cambios importantes en el podcast y viendo un poco los datos de audiencia y estas cosas, pues bueno, tengo que reconocer que los datos no han sido lo suficientemente buenos o no han sido todo lo buenos que me gustarían. Durante el primer trimestre que no hubo podcast, pues las estadísticas, las reproducciones más o menos se fueron manteniendo, aunque en la segunda mitad del año ya con todos estos cambios, pues sí, la cosa no fue tan bien. He perdido en torno a la mitad de reproducciones, aunque en las últimas semanas también es cierto que se va recuperando un poco y la tendencia vuelve a ser positiva. El podcast ha terminado el año con más de 70.000 reproducciones, en torno a unas 72.000 reproducciones, lo cual pues bueno, es una cifra inmensa y a mí pues cuando la veo me entra un poco de nerviosismo, un poco de cuánta gente me está escuchando. Lo cual me hace que me presione un poco más para intentar mejorar el contenido, mejorar, bueno, todo el aspecto del podcast de Quiero Ser Rico. En cuanto a la página web, la web de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com, los datos han sido justo el contrario. Durante 2023 las visitas a la web prácticamente se han duplicado. Especialmente desde el mes de julio, pues la web ha tenido muchísimas más visitas este año que el año pasado. Prácticamente duplicado. En torno a un 98% más de visitas este año 2023 respecto a 2022. Haciendo un poco más de análisis más personal, tengo que decir que en 2023 creo que no hice un gran trabajo, que lo puedo hacer mucho mejor, que la tendencia o las tendencias últimamente en las últimas semanas pues son positivas, se ve que estos cambios al final pues estoy empezando a mejorar todos los procesos, estoy intentando y creo que estoy consiguiendo pues que el podcast llegue a más gente y que pues también acabe gustando más. Como he dicho antes, creo que no hice el mejor trabajo del mundo y que lo puedo hacer mejor. Le he dedicado muchas horas a pensar, muchas horas a planificar, también lo he profesionalizado, tengo una mejor gestión interna y espero que esto se traduzca en mejor contenido de cara al 2024. Resumiendo, para mí es un trabajo no concluido, pero es un trabajo más profesional. Y más profesional, entiéndeme, que no quiere decir que sea un trabajo mejor. Incluso en muchos casos puede que sea un trabajo peor, de peor calidad, pero me refiero un poco más a que las decisiones y los análisis son más metódicos, implica más trabajo por detrás, implica más planificación,
planificar mejor y planificar más a largo plazo. Y también implica pues medir, sacar datos de forma sistemática y significa tomar decisiones según la información que tengo en cada momento. Todo esto lo hago para mejorar y espero que los resultados pues poco a poco se vayan viendo. Esto en cuanto a quiero ser rico. Vamos un poco a finanzas personales. Para entender mis finanzas en 2023 tenemos que ir a 2022 y ver un poco de dónde partía o en qué situación estaba en 2022. Había estado durante 13 meses a media jornada y con el tema de la inflación y algunos gastos imprevistos pues me tuve que ajustar demasiado el cinturón. Es decir, que terminé el año pasado, el año 2022, un poco justito, la cosa se había complicado o se había empezado a complicar cada vez más a lo largo del año. Bueno, pues con esto empezó 2023, con los gastos controlados de 2022, con muchos más ingresos en 2023, de hecho he ido aumentando ingresos conforme ha ido pasando el año, y bueno, con todo esto parecía que iba a ser un gran año, pero lo que no contaba es que 2023 fuese el mejor año financiero de mi vida. Sí, los ingresos me han acompañado, pero hubo muchísimas otras circunstancias, muchísimas otras cosas a nivel económico que me fueron muy muy bien. Repito, tenía los gastos muy controlados de 2022 y la situación en 2023 pues bueno, mucho mejor, pero al final el resultado final fue muchísimo mejor de lo previsto. Y los resultados son que más o menos he logrado mis objetivos a medio plazo. Mis objetivos que tenía el año pasado de cara a 2024 y 2025 pues ya los he ido cumpliendo más o menos en 2023. Incluso hice una pequeña reforma en casa que no tenía previsto. Así que como he dicho, pues 2023 de momento fue el mejor año económico de mi vida. Lo negativo fue que no salí de vacaciones, no me pude ir de vacaciones. No fue un tema de dinero, sino que fue un tema por trabajo, cambios de trabajo y al final pues no hubo forma de planificarlo. Resumiendo un poco, en un año logré lo que tenía previsto para unos 3 años. Las claves fueron gastos bajos, a pesar de que también hubo inflación, conseguí reducir algunos gastos como desplazamiento, como gastos de vehículo, algunas licencias anuales en Quiero Ser Rico, pues al final fui reduciendo determinados gastos que me ayudaron a conseguir estos resultados tan buenos. Y 2024 en principio parece que empieza bastante bien. Saliéndome un poco de temas más personales y hablando ya un poco a nivel global de inversiones, de dinero, a medio plazo tengo pensado montar un negocio físico, un negocio que permita a mi mujer ser independiente, montar un negocio por su cuenta, y esto al final hizo que fuese aumentando poco a poco el ahorro a corto plazo y reduciendo las inversiones que iba haciendo. En inversiones, pues en inversiones he mantenido el sistema de indexarme y olvidarme un poco de todo. Inversiones a fondos de inversión indexados y olvidarme un poco de todo. Los datos del mercado han sido también espectaculares. El S&P 500 ha crecido en torno a un 24%, algo más de un 24%, casi un 25%. Sin duda, uno de los mejores años de la historia. El MSCI World ha estado en torno a un 21%, un poco más del 21%, lo cual fueron cifras también estupendas. Así que te invito un poco a pensar en ello. Más de un 20%, cuando en el banco, en el mejor de los casos, estamos consiguiendo un 5%. Y ya estirando mucho por encima. Más de un 20% frente a un 5%. Y también he mantenido algo de inversiones en alto riesgo, Mintos, Brickstarter, Inrento principalmente. Pero bueno, como siempre digo, son inversiones de alto riesgo y representan una parte muy muy pequeña y cada vez más pequeña de mi cartera. Y esto ha sido un poco todo sobre 2023. Te voy a hablar un poco de mis planes y de mis objetivos de cara a 2024. Desde diciembre estoy colaborando con un proyecto que se llama Generación del 23. De momento es solo una newsletter que se envía diariamente. Una newsletter escrita por varias personas, cada día la escribe una persona diferente. Somos varios miembros, te invito a suscribirte, está en Substack y el nombre es Generación del 23. Pues eso, arrancó el 1 de diciembre, los datos a día de hoy son espectaculares, un crecimiento increíble y veremos un poco qué planes, qué cosas podemos ir haciendo en el futuro. Pero bueno, de momento solo es una newsletter diaria. En Quiero Ser Rico, en el podcast, pues más o menos igual, un poco todo lo que te he contado, pues será un poco la tendencia que siga. Intentaré traer algún podcast como este, un podcast un poco más personal, de contarte algunos datos, algunas curiosidades personales, algunos datos de mis inversiones. En cuanto a la academia o a la membresía de Quiero Ser Rico, pues seguiré creando contenido, más contenido, en principio como mínimo una clase por semana.
Seguramente en 2024 la previsión es que aporte o que cree algún contenido un poco diferente, algún formato un poco diferente. Aún estoy ahí ultimando los últimos detalles y seguramente a finales de este mes pues ya pueda tener este nuevo contenido o ese nuevo formato dentro de la membresía, dentro del club de Quiero Ser Rico, dentro eso de la parte premium, de la parte de pago. El acceso a día de hoy son 12 euros al mes o 120 euros al año. Y sí, seguramente subiré el precio. Lo subiré posiblemente a 15 euros al mes, pero esto ya será en torno al mes de diciembre. Esa es un poco la previsión, es un poco las ideas que tengo de cara a Quiero Ser Rico y de cara a este 2024. Algo nuevo, algo diferente que quiero hacer en 2024 es en Twitter, en X, como se llama actualmente. Mi perfil se llama Yo Quiero Ser Rico. Te invito a que me sigas, porque mi objetivo en 2024 va a ser crecer muchísimo en esta red social. A día de hoy, pues bueno, tengo una cuenta con algunos seguidores, no está nada mal, no he creado demasiado contenido, he sido poco regular, he sido muy disperso y un poco el objetivo de 2024 es centrarme especialmente en esta red social, o en exclusiva, mejor dicho, en esta red social, por lo menos al principio de año, y hacer crecer la cuenta de Yo Quiero Ser Rico. También me puedes buscar Jesús Sánchez Quiero Ser Rico, que seguro que te aparece. ¿Y cuál va a ser mi estrategia? Pues básicamente crear contenido de forma habitual. Me estaré creando contenido para Twitter de forma recurrente, de forma habitual, así que yo creo que esa cuenta va a crecer y antes o después veré también buenos resultados. Otro cambio que quiero hacer de cara a 2024 es en torno a la newsletter. La newsletter a día de hoy es un correo semanal que se envía todos los viernes para apuntarte quieroserrico.com/lista, y los cambios que quiero hacer es que la newsletter que se envía los viernes seguramente la cambie para los martes. A partir de ahora se va a enviar todos los martes y los viernes se va a enviar un pequeño recordatorio de que se ha publicado un nuevo podcast. Sé que mucha gente que me está escuchando pues ya escucha o ya no necesita ese correo porque lo ve en su reproductor de podcast, pero hay mucha otra gente que no escucha podcast habitualmente y al final se acaba perdiendo los nuevos episodios. Por tanto, bueno, voy a hacer este pequeño cambio. La newsletter, el correo principal, se enviará en principio todos los martes y los viernes simplemente un pequeño recordatorio que se ha publicado un nuevo podcast. El objetivo para 2024 sin duda es crecer, pero también es evitar quemarme y que me pase un poco lo que me pasó en 2022. En finanzas personales, pues más o menos ya te he ido contando. Los ahorros en gran parte irán hacia productos de ahorro, a buscar la mejor rentabilidad, fondos monetarios, depósitos o cuentas remuneradas, lo mejor que haya en ese momento. Y eso, la mayor parte de mis ahorros irán hacia ese tipo de productos, hacia productos de ahorro. Y otra pequeña parte pues irán hacia fondos indexados y seguramente también alguna acción de reparto de dividendos. Esto es un plan para 2 años, para 2024 y 2025. Como te he dicho antes, la idea es acabar montando algún negocio físico o si no, pues haré alguna inversión inmobiliaria. Aparte de Quiero Ser Rico, tengo más proyectos. En total, a día de hoy tengo 11 proyectos web, 11 proyectos con su página web, y la idea, los objetivos, no tengo nada claro, nada definido exactamente, pero un poco la idea que tengo a día de hoy es ir aplicando todo lo que he ido aprendiendo estos últimos meses, aplicarlo a cada uno de esos 11 proyectos. Son 11 proyectos mucho menos personales, son mucho más nichos, son mucho más impersonales, son sin tener una persona detrás. Y mi plan es dedicarle un poco de tiempo, pero poco tiempo a cada uno de estos proyectos. Y también seguir investigando sobre otros ingresos extra. Aparte de estas 11 webs, más Quiero Ser Rico, pues también tengo algún proyectito, alguna otra cosa un poco más dispersa, un poco más pequeña, que me genera algún ingreso extra. Seguiré un poco con ello y seguiré buscando nuevas formas de generar algún ingreso extra, más que nada para investigar, para aprender y para contártelo también aquí en Quiero Ser Rico. Te acabo de contar todos mis planes de 2024 y no te he dado ninguna cifra, ningún valor numérico. Bueno, pues te cuento un poco mis secretos o te cuento un poco cómo lo suelo plantear yo. No suelo hacer planes anuales. Casi todos mis planes son más trimestrales. Me gusta enfocarme un poco más en el corto plazo. Y luego me centro, mis planes, mis objetivos, mis metas, mis acciones están más destinadas a cosas que yo puedo hacer, cosas que yo voy a hacer, cosas que dependen de mí. Y no cosas que dependen de otros. No el número de escuchas, el número de seguidores, el número de suscriptores. Esas cosas son cosas que no dependen de mí. Por tanto, no tengo ningún objetivo externo, ni número de visitas, seguidores, ingresos. No, solo acciones que yo puedo hacer, cosas que yo puedo controlar.
Y una cosa más, voy terminando ya con unas conclusiones, creo que al final me acabo alargando más de lo que me había planteado inicialmente. En 2023 he intentado simplificar muchísimas cosas en mi vida, como el podcast, algunas cosas han funcionado y otras no, pero lo importante es que para que algo funcione no tiene por qué ser complejo. Cuanto más complejo sea un proyecto o cuanto más complejo sea un negocio, más posibilidades hay de que algo salga mal. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando algo empieza a salir mal es que no sabes dónde está el problema. No lo sabes hasta que es demasiado tarde o puede que nunca lo sepas. A más complejo sea el proyecto, a más complejo sea el negocio, si algo sale mal es más complicado corregirlo. En 2024 tengo unos objetivos muy ambiciosos pero muy sencillos. Se basan en hacer pocas cosas pero hacerlas bien, nada más. Lo único que espero es que la vida no tenga otros planes de por medio. Como seguramente sabes, yo haré todo lo posible para lograr mis planes. Eso sí, buscando siempre el equilibrio y sobre todo poderte ayudar a ti a mejorar tus finanzas personales y que te puedas acercar a la libertad financiera. En cuanto a mi libertad financiera, yo la veo cada día más posible, aunque a día de hoy no es una prioridad. Te repito, mi libertad financiera yo cada día la veo más accesible, más alcanzable, más cerca, pero para mí no es una prioridad. ¿Y por qué no? Porque a día de hoy me gusta lo que hago. Me gusta casi siempre. Siempre no, pero casi siempre me gusta lo que hago. Y estoy 100% seguro de que aunque tuviese la libertad financiera, aunque fuese multimillonario, seguiría haciendo lo que estoy haciendo a día de hoy. Y con todo esto ya me despido. Te deseo un feliz 2024 y que todos tus planes se cumplan este año. Y las dos claves más importantes para que tus planes se cumplan son, en primer lugar, tenerlos anotados. Si no tienes los planes por escrito, antes o después te vas a desviar de tu objetivo. Y lo segundo, trabajar. Trabajar todos los días, trabajar los 366 días de este año para acercarte a tus objetivos. Y dicho todo esto, te espero aquí el próximo viernes en un nuevo podcast, en un nuevo capítulo de Quiero ser rico. Hasta luego.